La envidia, un daño mortal. Mi abuela siempre me dijo: yo no creo en las brujas, mijo, pero de que vuelan, vuelan. Al vivir en provincia, es muy común escuchar historias sobre brujas inaguales, de personas que te tienen envidia o rencor por algún motivo, y emplean la magia negra y a estos seres para cobrar venganza por ellos. Sé muy bien que es difícil que uno crea en todas estas historias de brujas inaguales en pleno 2024. Incluso llegué a burlarme de las personas que contaban cosas extrañas relacionadas con estos temas, mirándoles con algo de recelo, burla y hasta desconfianza. Siempre pensé que serían historias de mi pueblo, creadas por las abuelas para espantar a los chamacos que se portaban mal. Mentiras, pues, con tal de que uno no saliera de noche, o simplemente no te juntaras con gente mala. Esa fue la razón por la cual no pensé que nos pasara algo relacionado con este escabroso tema, a mi mujer y a mí. Pero el hecho de traerlo a la memoria nuevamente hace que se nos ponga la piel de gallina, pues fue algo que no le deseo ni siquiera a mi peor enemigo. Mi nombre es Emilio. Radicamos en un pueblo cerca de Celaya, en el estado de Guanajuato, México. Les seré muy franco y sincero. Yo no era la persona modelo precisamente, pero no considero haber sido malo. El caso es que, cuando le pedí matrimonio a mi esposa, no tenía mucho tiempo de haber terminado una tormentosa relación con una chiquilla cuya familia se dedicaba a hacer cosas indebidas. Desde carterismo a ya trabajos más pesados, como decían ellos entre burlas. Cuando me separé de Edna, mi expareja y yo terminamos muy mal. Algunos meses después de la ruptura, conocí a Concepción. Trabajábamos en el mismo mercado, ella en los jugos y yo en una de las fondas como cocinero. Por lo cotidiano y debido a que los clientes iban de su local al nuestro y viceversa, comenzamos a platicar de vez en cuando, hasta que las cosas comenzaron a funcionar. Hicimos buena química, y un sábado en la tarde comenzamos a salir juntos varias veces. Compartíamos muchas cosas en común, y nos llevábamos bastante bien, al grado de comenzar a hacer planes más serios a futuro. Pensamos en comentarlo con sus familiares, y allí todo comenzó a complicarse. Supongo que fue debido a la fama de abandona hogares, que Edna comenzó a regar por todas partes. Ellos simplemente al conocerme, me hicieron sentir que no era bienvenido. Cuando hablamos de los planes de boda con ellos, estalló la bomba. La familia comenzó a discutir acerca del tema, como si yo fuera un delincuente, y tajantemente tenía prohibido siquiera pisar su casa. No era bienvenido, y de ninguna manera permitirían que me casara con Concepción. El problema de nuestro pueblo es que la gente tiene absurdas costumbres todavía muy arraigadas, y no solo eso, creencias arcanas que te daría escalofríos de solo escucharlas. Pero como todo buen mexicano, chambeador y aguerrido, traté por todos los medios de ganarme a su familia, demostrarles que lo que la Edna decía eran mentiras. Un año me costó ganarme primero a la suegra, doña María, aunque su hermana Guadalupe, la mayor de ellas, pues eran solo mujeres en su familia, seguía muy renuente a permitir la reunión. Pero finalmente terminó por aceptarme también, aunque con sus reservas. Yo no comparto ni recibo muy bien ese tipo de tradiciones, e incluso se me hace excesivo y absurdo eso de pedir permiso, y encima que nos dieran su bendición tan solo para poder vernos. Pero finalmente me doy cuenta que lo bueno siempre cuesta caro, pero finalmente vale la pena. Como sea, el compromiso se formalizó.
se corrieron amonestaciones en la parroquia. Se dieron invitaciones a las personas más allegadas a nosotros, y los locatarios del mercado, así como nuestras respectivas familias, nos apoyaron bastante. La fiesta estuvo modesta, aparte muy buena, con mucha comida y bebida, música y todo lo que una buena boda de pueblo debe llevar. Las cosas estaban saliendo a las mil maravillas. Nos mudamos a una casa cerca del mercado que nos regalaron mis padres. Estábamos emocionados y muy ilusionados de formar nuestro propio hogar y nuestra propia familia. Pero justo cuando pensé que las cosas no podían salir mejor, mi Concepción cayó enferma repentinamente. Simplemente se desvaneció y cayó al piso, perdiendo el conocimiento. Supuse que era debido al cansancio. Después de todo, nos mudamos solos. Acarreamos cosas durante 2 días seguidos. Debió ser el agotamiento, pensé. Sin embargo, al paso de los días, y luego de una semana, un mes, ella se fue poniendo cada vez peor. Todos mis ahorros y los que los locatarios del mercado nos donaron, se gastaron en consultas y medicinas. Teníamos que viajar horas hasta la ciudad para que la consultaran. A pesar de los tratamientos, ella simplemente se iba agravando cada vez más. Acudimos con cuanto médico, clínica, especialistas y sacamos toda clase de estudios clínicos que los doctores solicitaban con sus caras llenas de angustia. Lo que me provocaba que obviamente me preocupara, más de lo que de por sí ya estaba. Y pasó lo que más me temía. La gran cantidad de tratamientos, medicamentos y traslados la pusieron en un estado grave, al punto que tuvieron que internarla para mantenerla bajo estricta valoración. Finalmente, harto de tantas vueltas y casi sin un centavo en la bolsa, le pedí al médico general que por favor me dijera qué demonios tenía mi esposa. Quisiera darle una respuesta clara, señor Emilio, pero desafortunadamente no puedo. A pesar de que su mujer presenta cuadros severos y patologías similares a muchas enfermedades graves, los estudios una y otra vez señalan que se encuentra perfectamente. No tiene absolutamente nada, y sin embargo, pareciera que la joven se nos está muriendo. La gran impotencia y desesperación de escuchar eso me hicieron que de rodillas suplicara por una solución. Y entiendo perfectamente al doctor. Ella realmente no tenía nada. Sin embargo, estaba perdiendo la vida lentamente. Pidieron mi consentimiento para darle de alta, pues debido a los resultados negativos, no podían mantenerla dentro del hospital. Tuve que acceder y llevarla de vuelta a casa. De cualquier manera, la medicina había fallado en diagnosticar el misterioso y repentino padecimiento de Concepción. Tanto los médicos como yo no sabíamos qué más se podía hacer. Simplemente lo mejor era esperar, ver alguna alternativa o dejar que pasara lo inevitable. Sin saber a dónde ir, terminé sin darme cuenta frente a la casa de doña María. Platiqué con ella acerca de lo que los médicos nos dijeron. Le pedí el gran favor de encomendarle a mi esposa, que cuidara de ella para ir al trabajo, y al menos sacar lo indispensable, para comida y esas cosas. No descansaría hasta verla curada, así tuviera que hacer 1000 horas extras. Pensaba llevarla a la Ciudad de México, para que otros doctores la vieran, con mejor equipo y medios. Doña Mari y Lupe llegaron a eso de las 3 de la tarde. Le estaba dando de comer a Concepción, que a duras penas aceptaba un bocado. Sin embargo, parece que le dio mucho gusto ver a su familia. Me dijeron que no me preocupara, que fuera a trabajar con confianza. Ellos cuidarían de mi mujer. Me dio mucho gusto verlas juntas. Aproveché para aventarme 2 jornadas de trabajo,
volviendo exhausto a las 11:50 de la noche. Estaba molido. Me tendía en la sala para tratar de dormir un poco. Hacía semanas que no había podido conciliar el sueño, debido a tantas y tantas preocupaciones, complicaciones y problemas que se habían desatado con la extraña enfermedad de mi señora. Y caí profundamente dormido, al grado que no me di cuenta en qué momento pasó. Unos gritos desesperados y de mucha angustia hicieron que me cayera al piso por la fuerte impresión. Eran algo así como las 3 de la mañana. Era Guadalupe. Completamente espantado, y aún con sueño, corrí al llamado de mi desesperada cuñada. Encontré a mi suegra sumamente espantada. Concepción al parecer estaba sufriendo alguna clase de ataque, pues se convulsionaba y los músculos y tendones de todo su cuerpo se tensaban. Guadalupe la sostuvo, tratando de que no se hiciera daño. Me dirigí a sostener una almohada para que no se dañara su cabeza. Luego mi suegra gritó nuevamente, haciendo que nosotros dos volteáramos a ver el motivo. En la ventana se miraba una especie de animal, el cual veía fijamente a Concepción. Su mirada era de burla, de satisfacción total. Esos espantosos ojos de un color entre rojo y amarillo daban terror de solo verlos, y un escalofrío que te recorría totalmente la columna vertebral. Esa cosa se nos quedó mirando fijamente a los cuatro, y sonreía como burlándose de nosotros. Guadalupe gritaba a su madre que eso era un nahual, un maldito nahual, después de deshacerse en llanto. Fue entonces cuando esa cosa espantosa nos amenazó, diciendo que Concepción era suya, y que nos largáramos de allí o sufriríamos las mismas consecuencias, y que Concepción ya estaba muerta. Solo era cuestión de tiempo para que eso terminara. Me quedé tieso de terror. Nunca creí que esas cosas fueran reales. Sin embargo, ahí estaba frente a nosotros. Traté de hacerme a la idea de que era un producto de mi imaginación, o posiblemente tenía una pesadilla y continuaba durmiendo. Pero esa cosa rompió el cristal de la ventana y se alejó calle abajo, carcajeándose de nosotros y aullando como una bestia. Había sido algo real. Los tres estábamos totalmente aterrorizados. Me asomé a ver si el animal se había ido, y ya no había nada. Las noches siguientes fueron más de lo mismo. A pesar de que teníamos todas las ventanas tapadas, esa cosa seguía llegando. Intentábamos salir a confrontarla, pero el escalofrío y el miedo nos paralizaban. Era algo muy extraño, extremadamente sobrenatural. Mi cuñada es demasiado broncuda. Fue muy estremecedor verla hincarse con su madre para rezar el rosario, mientras intentaba colgar un crucifijo en la ventana, cosa que me fue imposible de lograr. Entonces mi suegra se armó de valor y gritó que a su hija no se la iba a llevar, insultándolo después. Y haciendo un gran acopio de fuerza de voluntad, se levantó, se plantó entre mi esposa y la ventana. Con una de sus manos sujetó la cabeza de Concepción y con la otra el rosario bendito, colocándoselo en el cuello, sin dejar de rezar ni un momento. Concepción dio un suspiro, y pareciera que el alma le regresaba al cuerpo, mientras esa cosa aullaba y gruñía de manera macabra, al grado que se nos erizaba toda la piel del cuerpo. Mi suegra continuó con ese ritual sagrado, hasta que esa cosa volvió a golpear las ventanas, y se alejó, aullando y riendo de la casa, mientras que Concepción se quedó profunda y tranquilamente dormida. Aún así, Guadalupe sugirió que revisáramos que mi mujer estuviera bien, así como que ese maldito animal no anduviera rondando afuera. Desde las 4 de la mañana,
comenzamos a asegurar cualquier acceso por donde esa cosa se pudiera colar. Reforzamos las puertas, revisamos cada rincón del patio y volteábamos a ver a todos lados de la calle, hasta que nos cercioramos de que el nahual no estaba. Cuando terminamos nos quedamos en la sala. Estábamos agotados por la extraña experiencia. Necesitábamos respirar un poco. Mi suegra, Guadalupe y yo nos quedamos en silencio un buen rato tratando de comprender qué estaba pasando. El fulgurante rayo del amanecer nos sorprendió. A Concepción le están haciendo brujería. Le han mandado un nahual con toda la intención de hacerle mucho daño. Necesitamos llevar a mi hija con una bruja antes que sea demasiado tarde. Sabía perfectamente que mi suegra estaba hablando en serio. Mandando al carajo mi escepticismo, accedí a partir hacia el cerro de San Fernando, en Salvatierra. Iríamos a visitar a doña Jovita. Teníamos el tiempo contado, pues esa cosa que venía por las noches a visitar a Concepción, literalmente se la estaba llevando en cuerpo y alma. Justo en el momento en que íbamos subiendo la falda del cerro, la señora Jovita venía bajando presurosa para recibirnos, tal como si supiera que íbamos a visitarla. Nos invitó a almorzar, mientras nos mencionaba que Edna, por despecho y envidia, había hecho un trabajo de brujería muy poderoso. Realizó un entierro muy complejo y le pagó a un nahual para que acabara con la vida de Concepción. Nos quedamos un poco sorprendidos todos, debido a que en ningún momento mencionamos los hechos, lo que comprobaba sin lugar a dudas que Jovita era una verdadera y auténtica bruja serrana. Y era verdad. De todas las cosas que nos preguntó, mencionó si faltaba ropa interior. Le dije que sí, que mi mujer decía que le faltaban prendas íntimas, pero nunca nos pasó por la cabeza que fuera algo malo. Concepción esa tarde usaba ropa cómoda, y dijo que sintió como que un aire le hacía doler mucho la espalda. Le dije que quizás llovería, y que mejor nos metiéramos a la casa. Nunca nos preocupamos por saber el destino de las prendas, o simplemente se las había llevado el viento. Y días después comenzó a enfermar. Tenía mucha fiebre, dolor de huesos y delirios. Con la voz quebrada, me decía que sentía que el alma se le salía del cuerpo y que se iba a morir. Todas las cosas que relató Jovita eran ciertas. Lo sé porque nadie de nosotros se lo dijo. A punto de llorar, le dije a mi suegra que lo que ella dispusiera para curar a Concepción estaba perfecto. Jovita dijo que no había mucho tiempo. Se debía curar a mi esposa antes que el maldito nahual viniera por ella y terminara su cometido. Jovita era una viejecita de estatura pequeña, pero de unos cojones de toro. Acostamos a Concepción en una cama totalmente cubierta de hierbas de monte. Quemó palo santo, incienso, prendió velas y sacó un afilado machete. La ancianita encendió un puro y comenzó a orar en el dialecto otomí. Mientras echaba el humo hacia su altar, la lluvia fuerte se desataba afuera. Los relámpagos daban miedo. No sentía que fueran normales, mientras que la viejecita nos mostraba que sabía su negocio perfectamente. Al intensificarse las oraciones, las cosas en su cabaña comenzaron a tomar un tono espeluznante y sobrecogedor. Todo se puso muy lúgubre y sombrío. Desde donde estaba no podía escuchar lo que hablaba, pero la curandera parecía resuelta a terminar con esa maldición. Mientras Guadalupe y doña Mari rezaban el rosario a la luz de las velas, Jovita esperaba la noche para capturar al maldito nahual del diablo. Repentinamente, Concepción dio un suspiro hondo y tosió. Preguntó en dónde estábamos y pidió de comer.
estaba perfectamente bien. Doña Mari se hizo en agradecimientos y bendiciones para doña Jovita, pero ella simplemente se dio la vuelta y se plantó firme en el marco. Mientras la lluvia arreciaba afuera, mientras su madre y su hermana cuidaban de mi mujer, la señora Jovita me dio una moruna afilada y me dijo que le diera a la sombra, que no golpeara a la bestia directamente. Pero el pánico simplemente me traicionó. Cuando esa cosa apareció, Concepción cayó en un profundo sueño, mientras sus familiares oraban cada vez con más fuerza. Los relámpagos cortaban fantasmales y aterradoras figuras afuera. Y lo vi. Ahí estaba el nahual, mirando a la anciana Jovita con ojos de rencor y odio, y a mí con un desprecio paralizante. Con un tono muy burlón, el nahual empezó a reírse de nosotros, con aquella risa macabra que simplemente nos erizaba la piel. Se nos quedó viendo fijamente con aquella mirada llena de maldad y desprecio que me causaba escalofríos de solo verla. La bestia se abalanzó contra mí y olvidé el consejo de la anciana. Le quise dar directamente y el machete pareciera que atravesaba el aire. Y fue cuando ella talló su moruna en el piso, sacando chispas y haciendo que la criatura infernal diera un chillido agudo de dolor. Con esa voz escabrosa, amenazaba con acabar con nosotros. Mientras que ahora yo hice lo mismo, y haciendo que el machete rozara fuertemente el piso, herí la sombra del engendro, haciendo que éste reculara fuera de la choza nuevamente. Doña Mari y Lupe seguían rezando a todo pulmón para que Concepción no se diera cuenta de lo que pasaba, mientras la viejecita agarraba un puño de sal y comenzaba nuevamente con sus oraciones en lengua indígena. Luego arrojó la sal a la criatura, a quien increíblemente le quemaba el contacto con la sal. «Esta es sal bendecida en la catedral, maldito malnacido. Espero que te guste, porque tengo mucha», alardeaba Jovita entre risas. El malévolo emisario pidió clemencia, una tregua, pero Jovita dijo que conocía a los de su clase. No confiaba en ellos, así que mojó una cuerda de yute con agua de sal y la azó a la bestia, la cual soltó un alarido espantoso, que casi provoca que me echara a correr del miedo que me hacía sentir. Doña Jovita lo obligó a confesar que Edna le había pagado para acabar con Concepción, en venganza por el coraje que le daba y la envidia que nos tenía al estar juntos. El nahual suplicaba misericordia ahora. No se veía tan fiero después de ser vencido por una bruja más fuerte que él. La anciana Jovita obligó al nahual a decir el precio que le pagaron por tan cobarde y miserable trabajo, y él dio la cantidad. Jovita sacó de su estufa vieja, de un lugar secreto, 3 centenarios de oro puro. «Ten, maldito. Esto basta y sobra para pagarte el trabajo de vuelta. Ahora enseña a esa maldita zorra a no meterse con mi nieta». La quijada se me cayó al piso al escuchar la afirmación. El nahual tomó forma humana. No supe quién era, pues debido a las heridas, estaba todo ensangrentado e hinchado, pero era un hombre cualquiera, de algunos 45 o 50 años. Hizo una reverencia, porque Jovita lo soltó y me pidió disculpas, devolviéndome 2 centenarios a mí por la afrenta, prometiendo no volver a molestarnos y reparar el daño que había hecho. Aceptó que no podía competir con Jovita, y ésta, al perdonarle la vida, había dejado al nahual en deuda con ella. Cuando éste se retiró, la señora cerró la puerta tranquilamente y nos sentamos a la mesa. Concepción pedía nuevamente de comer. Se le escuchaba muy animada y tranquila. Todo había terminado. Ahora que todo estaba calmado y en paz,
Incluso la tormenta había cesado. Jovita sacó una botella de aguardiente y, riendo alegremente, se echó un par de vasos. La acompañé, pues realmente lo necesitaba. Luego comenzó a cocinar y platicamos como si nada de eso hubiera pasado. Sin embargo, había pasado mucho, demasiado. Casi pierdo a mi amada esposa, y de la nada ahora estaba curada totalmente. Su semblante se miraba muy diferente. El color le volvió a las mejillas. Estaba radiante, y entre risas y llantos, Guadalupe y Doña María me halagaban. Nunca pensaron que fuera capaz de arriesgar la vida por mi mujer, pero lo haría de nuevo 1000 veces si fuera necesario. Afortunadamente no lo fue. A la mañana siguiente, todo había regresado a la normalidad. Cuando salimos de vuelta a nuestra casa, todo parecía en absoluta calma. El recorrido se nos hizo ameno, y entre charlas y risas, muy corto, pero llegando a las afueras de Celaya, vimos un montón de gente, muchas patrullas, incluso la Guardia Nacional, y unidades tácticas que no pertenecían al Estado. Aunque había un retén, nos dejaron pasar sin contratiempos. No fue sino hasta llegar a la casa que los vecinos nos dieron la noticia. Edna y su familia estaban festejando, posiblemente el deceso de Concepción. Entre sus locuras, sus vicios y el estado de ebriedad en el que estaban, Edna comenzó a discutir con una persona en lo oscuro de la calle, hasta que entró corriendo a su casa. Luego se escucharon gritos, disparos, gruñidos, aullidos y risas escalofriantes. Nadie quiso salir a la calle a ver, y mucho menos ayudar. Sabían que esa familia era extremadamente problemática y que andaban en malas mañas. Los conocían por ser agresivos con todos los vecinos y por ser peligrosos delincuentes. Bendita la hora en que me salvé de ellos. El caso es que la gente dice que cuando todo quedó en silencio, vieron salir de la casa a un extraño y espantoso animal, que se alejaba corriendo en 2 patas, riendo a carcajadas y aullando. No quedó nadie en esa casa. A la mañana siguiente, dejamos reposando a Concepción. Yo me fui a la fonda a trabajar normalmente. Llegó un señor cualquiera, como de unos 40 y tantos años. Pidió una comida corrida. Se la preparé y la llevé a su mesa. Al levantarse dejó una excelente propina. Volteó antes de salir y dijo: «Mis respetos para su mujer, amigo, y para la abuela Jovita». «Ah, caraja vieja, es ruda la condenada». Diciendo eso salió. Era el nahual, pero al asomarme para ver a dónde había ido, este ya no estaba. Simplemente se desvaneció en el viento. Él cumplió su promesa. Nunca volvimos a verlo y terminó por ajustar cuentas con la familia de Edna, que de manera cobarde, ventajosa y solo por envidia, casi mata a mi esposa con brujería.